Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes la buena acogida que ha tenido esta iniciativa que hemos planteado desde ASPI Prevención. En concreto, hoy vamos a hablar sobre el estrés térmico por calor, que es un tema de mucha actualidad, en el que durante las últimas semanas hemos tenido muchísimas consultas, muchísimas preguntas por parte de nuestros clientes para ver cómo podemos ayudarles en este sentido. Comentar que estamos colaborando también con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, impartiendo esta misma formación que vamos a hacer hoy en el webinar en Andalucía y con este mismo formato que vamos a presentar hoy o que os vamos a presentar. Simplemente por introducir el tema que vamos a abordar, tenemos una realidad y es que la exposición a altas temperaturas en el ámbito laboral está desembocando en accidentes de trabajo, algunos de ellos que incluso han llegado a ser mortales durante el año 2022. Esta es una realidad que viene vinculada al aumento que hemos tenido de las temperaturas y que están provocando que en el mundo laboral, en los trabajos al aire libre, la realidad que vivimos actualmente ha variado sensiblemente y, por tanto, las medidas preventivas que tenemos que adoptar han variado con respecto a las que adoptábamos años atrás. Vale, paso con las presentaciones. Me voy a presentar yo en primer lugar, que soy Rubén García, soy el director técnico de operaciones de prevención técnica y formación, y en el webinar de hoy voy a actuar como moderador para ayudar a los ponentes y resolver las dudas que se puedan plantear. La primera persona que va a intervenir es Alejandro Castillo, que es nuestro director técnico de la zona sur, que va a presentar desde la perspectiva técnica los factores de riesgo que están vinculados con el calor y nos va a aclarar ciertas situaciones como qué es el estrés térmico, la sobrecarga térmica, va a hablar de los factores de riesgo vinculados con el calor, cómo se evalúan estos riesgos de estrés térmico y qué métodos tenemos como prevencionistas para poder abordarlos, las medidas preventivas que se tienen que implantar por parte de las empresas y nos va a explicar y aclarar todas las modificaciones del Real Decreto Ley 4 de 2023 que tanto ha dado que hablar estas últimas semanas y veremos el enfoque. Alejandro Castillo es, además de nuestro especialista en higiene industrial, vive el calor en primera persona porque él está ubicado en Sevilla y allí vive esta realidad en su día a día, ¿verdad, Alejandro? Que es una de las realidades que vives. A continuación, intervendrá la doctora Marinela Redondo, que es especialista en medicina del trabajo, directora de formación en medicina del trabajo, y nos va a hablar sobre 3 puntos: los efectos sobre la salud de la exposición al calor. Nos va a hablar de un tema importante que introduzco y que nos marca el Real Decreto Ley 4 de 2023, que son las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora, cómo le va a influir en el trabajo, si una persona tiene obesidad o toma una medicación, cómo deberíamos de abordar ese tema desde la vigilancia de la salud y las actuaciones en caso de que se produzca un golpe de calor. Y por último, la persona que intervendrá es Alejandro Hernández, que se incorporará un poquito más tarde al webinar, que nos va a hablar de cómo puede ayudar ASPI a nuestros clientes en relación a las soluciones que podemos ofrecer con respecto a evaluaciones específicas, las soluciones en formación y las soluciones en monitorización de los trabajadores para ver cómo abordarlo. Simplemente por recordar cómo funciona la sistemática de los webinars, cualquier duda que tengáis y que queráis plantearnos, lo podéis hacer a través del chat y al final de las ponencias resolveremos todas las dudas que nos hayáis planteado. Doy paso a mi compañero Alejandro Castillo, que va a comenzar hablando desde la perspectiva técnica cómo podemos abordar la problemática del calor. Alejandro. Pues muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar con la parte que ha dicho Rubén, que ha dicho la parte técnica. Aquí tenemos los puntos que vamos a tratar, que ya ha esbozado Rubén. La parte técnica diríamos que están comprendidos los puntos del estrés térmico y sobrecarga térmica, los factores de riesgo,
la evaluación de riesgo del estrés térmico, las medidas preventivas a llevar a cabo y las modificaciones que ha introducido el Real Decreto Ley de 4/23. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el estrés térmico? Bueno, pues el estrés térmico tradicionalmente se ha utilizado para referirnos a circunstancias en las que nos sometemos a situaciones de trabajo muy calurosas. Es decir, normalmente se relacionaba o se relaciona el estrés térmico a las temperaturas ambientales altas. Y siendo así, siendo correcto, no podemos obviar otros dos factores muy importantes que determinan el estrés térmico, que son la actividad física y las características de la ropa o los EPI. Porque si establecemos una definición más técnica, más científica, por decirlo de alguna manera, el estrés térmico sería la carga neta de calor que la persona trabajadora, en este caso, a la cual está expuesta debido a las condiciones ambientales del lugar donde está trabajando. Ese lugar está sometido o hay unas temperaturas determinadas, una ausencia o no de velocidad de aire, unos niveles de humedad relativa, posibles exposiciones a radiación, pero también afecta de forma muy importante la actividad física que se esté realizando, porque eso va a suponer un determinado consumo metabólico por parte del trabajador. Y asimismo, influye muchísimo las características de la ropa que se lleve. Entendiendo aquí como ropa, la ropa de trabajo o los posibles equipos de protección individual que puedan ser necesarios para protegernos de riesgos asociados a la tarea. Por ejemplo, pues una empresa o un puesto de trabajo que se dedique al desamiantado, a la eliminación o sustitución por ejemplo, de cubiertas de amianto, tienen que llevar un traje especial, un mono especial, entonces eso está afectando. ¿Por qué afecta? Bueno, pues porque estos elementos de forma separada o actuando de forma conjunta van a someternos a un estrés térmico. Por lo tanto, es la causa que puede producir el riesgo. El estrés térmico es la causa. Y también tenemos que tener en cuenta el efecto, es decir, lo que percibe la persona. Entonces, estamos hablando de la sobrecarga térmica. Importante, el estrés térmico no tiene por qué darse exclusivamente a altas temperaturas. Pensad que cuando hay actividades de consumo metabólico moderado o alto y conllevan el uso de equipos de protección individual, entendiendo por equipos de protección individual aquellos que me, digamos, dificultan la evacuación de ese calor, ya podemos tener problemas de estrés térmico a partir de 21 grados de temperatura ambiente. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que tener claro y es muy importante. Que no siempre unas condiciones ambientales calurosas son exclusivas del estrés térmico. ¿Vale? ¿Qué es la sobrecarga térmica? Pues la sobrecarga térmica no es ni más ni menos, y aquí mi compañera del área médica ya entrará en más detalle, es la respuesta fisiológica del cuerpo al estrés térmico. Cuando una persona está sometida a estrés térmico, sufre un incremento de temperatura. Y el cuerpo tiene que reaccionar poniendo en marcha una serie de mecanismos para mantener la temperatura dentro de unos rangos que se consideran rangos adecuados, rangos normales. ¿Vale? Esa respuesta del organismo, ese esfuerzo que tiene que hacer el organismo para regularse, es la sobrecarga térmica. ¿Cuáles son los parámetros que la permiten definir o controlar mejor? Pues la temperatura, la frecuencia cardíaca y la tasa de sudoración. Resalto en negrita la temperatura porque es un elemento muy importante, porque el incremento de temperatura puede llevarnos a una situación muy peligrosa como puede ser el golpe de calor. Asimismo, la sobrecarga térmica también depende de los factores personales. No todo el mundo responde de la misma manera al calor. Incluso una persona, depende de cómo se encuentre en un momento determinado, puede responder de una manera u otra al calor. Por lo tanto, la sobrecarga térmica que pueda sufrir puede variar. ¿Por qué incido mucho en este tema? Porque es muy importante tener controlado el estrés térmico a través de evaluaciones, pero es todavía más importante tener controlada a la persona por estas singularidades que hemos comentado. ¿Vale?
¿Cuáles serían los factores de riesgo del puesto de trabajo? Pues los factores de riesgo que nos podemos encontrar en el puesto de trabajo serían los asociados a los elementos que hemos visto antes. Exponernos a temperaturas o humedades altas, fuentes de calor radiantes, bien por convección o por conducción, condiciones de mala o nula ventilación, exposición directa a radiación del sol, es decir, trabajo en exterior, situaciones de dificultad de hidratación, trabajos realizados de alto consumo metabólico, falta de aclimatación, es decir, personal que no ha seguido un ciclo de aclimatación correcto, que las pausas no se hagan o sean insuficientes, uso de equipos de protección, como hemos dicho, la ropa y los factores individuales de cada persona, ¿vale? A la hora de la evaluación de riesgos, ¿cómo tenemos que hacer la evaluación de riesgo por calor? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener presente es que en España no tenemos una normativa específica que nos establezca qué método seguir, qué metodología seguir a la hora de evaluar el estrés térmico por calor. En estas situaciones tenemos que recurrir al artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que nos dice que cuando la evaluación exija mediciones, análisis o ensayos y no se establezca por parte de la normativa un método específico, se podrán utilizar normas UNE, guías de links, normas internacionales o, en ausencia de las anteriores, guías de otras entidades. En el caso de ASPI, ¿qué hacemos para las evaluaciones? Lo que hacemos es recurrimos a normas UNE. Y tenemos dos métodos de evaluación. Uno que es el método del estrés térmico a través del índice WBGT, que este método está establecido en la norma que estáis viendo en pantalla, la UNE EN ISO 7243. Aquí indicaros que hay que hacer una serie de cálculos, manejar una serie de tablas, que por supuesto se pueden hacer sin ningún problema, pero que también, para aquellos que no lo conozcáis, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone en su página web de unos calculadores, que metiendo los datos te hace todo el proceso de cálculo y es mucho más fácil de realizar. En el caso del WBGT, ¿con esto qué vamos a conseguir? Con esto lo que conseguimos es detectar situaciones peligrosas, situaciones de estrés térmico, ¿vale? Que pueden luego desencadenar en una sobrecarga térmica, pero nos va a detectar situaciones peligrosas. Esto pues se lleva a cabo mediante una medición en el lugar de trabajo o en la tarea. Es un equipo que es un termohigrómetro. Este equipo ya directamente te va a dar una lectura del índice WBGT en función de si estás en interior o en exterior. Y luego tenemos que hacer una serie de correcciones sobre este índice. Hemos dicho antes que es muy importante la ropa o los EPIs que utilicemos. Pues ahí hay que meter un factor de corrección, que es lo que se llama el factor CAP, debido a la ropa. Ese factor de corrección va a depender del vestuario que usemos y puede ir desde 0 hasta 10 grados. Es decir, al índice que hemos medido con nuestro termohigrómetro, tendremos que meterle un factor de corrección que puede ser 0, si es una ropa transpirable, de verano, de una capa simple, hasta llegar a un factor de, digamos, de corrección de 10. En el caso, por ejemplo, que os ponía el ejemplo anterior de operaciones de desamiantado donde usan un mono, ese mono normalmente va a meter un factor de corrección entre 2 y 3 grados. Con esto ya tendríamos el valor de WBGT de nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es tomar un valor de referencia, que es el que establece la norma. Para poder tomar ese valor de referencia, tenemos que, primero, clasificar el consumo de la tarea. Ahí tendríamos que ver, en función de la tarea a realizar, la norma te establece unos consumos. Y en función de ese consumo, la norma te establece un WBGT máximo admitido. Diferenciando dos situaciones, si el personal está aclimatado o no está aclimatado. Una vez que tenemos el índice de nuestro trabajo o de nuestra tarea con su correspondiente factor de corrección si aplica y tenemos el índice máximo establecido por la norma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compararlos. Y nos podremos encontrar la situación de que el índice WBGT de mi tarea, de mi trabajo, supere o no supere el límite. En aquellos casos en el que supere el límite, lo que nos está diciendo es que nos estamos enfrentando a una tarea, a una situación de calor. De estrés térmico por calor. Es una situación peligrosa.
y que tenemos que hacer un análisis más detallado, porque es susceptible de originar problemas de sobrecarga térmica. En estos casos ya nos tenemos que ir a un método más detallado, porque hasta ahora hemos tenido en cuenta la ropa, el trabajo, los EPIs, las condiciones ambientales, pero no hemos tenido en cuenta las características de la persona. ¿Vale? Y eso, como hemos dicho antes, es muy importante, porque es cómo va a responder una persona concreta en una situación concreta. Y ahí aplicaríamos el método del índice de sobrecarga térmica. Este índice igualmente está basado en una norma como la que veis ahí, la norma ISO 7933. Deciros también que igualmente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone de un calculador que en este caso, para aquellos que no lo hayáis utilizado nunca, me dirijo en este caso a los compañeros de prevención de riesgos laborales, sí os recomiendo que lo hagáis a través del calculador, porque hacerlo a mano, los cálculos son bastante complejos y tediosos. ¿Qué nos aporta este análisis? Este análisis nos aporta 3 datos fundamentales, que son la probabilidad que hay de que tu cuerpo sufra un incremento excesivo de la temperatura, es decir, tu organismo no sea capaz de regular la temperatura y va a ir subiendo hasta que sea peligrosa. Y además nos va a dar una indicación de la pérdida de agua que vas a tener por sudoración. Y además nos va a decir el tiempo máximo en el cual puede ocurrir cualquiera de las dos situaciones. Por lo tanto, podremos actuar. Este caso ya sí nos va a tomar en cuenta o en consideración datos personales, porque intervienen peso, altura de la persona, además de si está aclimatado o no está aclimatado y si está en condiciones de hidratación o no. Aquí os he puesto un ejemplo de una persona de 80 kilos, de 1,70 m de altura, que está hidratada, que está aclimatada, que realiza una tarea durante 90 minutos con una temperatura de aire de 38 grados centígrados. No hay velocidad de aire, por lo tanto, la dificultad de evaporación es mayor. En una humedad relativa de un 55% y con una temperatura de globo de 36. En una tarea de consumo moderado de 300 vatios, realiza su trabajo de postura de pie y no se mueve. Y tiene una ropa de verano, una ropa normal, una ropa de capa simple y transpirable. Bueno, pues como estáis viendo arriba, a la izquierda, el método nos está diciendo que hay riesgo de superación de temperatura corporal, porque la temperatura podría llegar a los 38,62 y que eso ocurriría a los 56 minutos. Por lo tanto, nos está diciendo que esta tarea en estas condiciones sería peligrosa por exceso de temperatura y nos está marcando que la tarea no debería durar de forma continua más de 56 minutos y por lo tanto debería de haber su correspondiente descanso. ¿Vale? Bueno, pues esta sería, digamos, la parte correspondiente a la forma de evaluar los riesgos relacionados con el estrés térmico. ¿Qué medidas preventivas son las que tenemos que aplicar? Pues lo que vamos a ver a continuación es una batería de medidas preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en función del tipo de empresa, en función del tipo de puesto de trabajo, del lugar de trabajo, serán de aplicación unas u otras. ¿De acuerdo? Las medidas preventivas, pues si empezamos por los lugares de trabajo, si estamos hablando de lugares de trabajo cerrados, en principio, los lugares de trabajo cerrados deben de tener la temperatura controlada y debe estar comprendida entre los 17 y los 27 grados. Bueno, independientemente de trabajo ligero, trabajo sedentario, oficinas, pero en un rango de los 17 y 27, con una humedad comprendida entre el 30 y el 70%, a no ser que haya riesgo de electricidad estática. Y que se debe de garantizar una adecuada renovación del aire, bien de forma natural, por ejemplo, a través de ventanas, estructuras más altas o a través de sistemas de ventilación forzada. Y, por supuesto, estos sistemas deben de ser sometidos a sus correspondientes mantenimientos y procesos de limpieza periódicos que garanticen su correcto funcionamiento. Esto está establecido en el Real Decreto de Lugares de Trabajo. El Real Decreto aquí, para las temperaturas y las humedades, te hace una salvedad y te dice que, bueno, que siempre que las condiciones del proceso o del lugar lo permitan. Por ejemplo, como hemos dicho antes, es mucho más complejo aclimatar respecto al calor en Andalucía
que probablemente en otros sitios. Igualmente, no es lo mismo aclimatar una nave donde se hace un trabajo normal que una fundición, una acería. Entonces, te da esa libertad, digamos, esa condicionalidad. Lo que sí te establece el Real Decreto es que el aislamiento térmico del local debe adecuarse a las condiciones climáticas del lugar. Y ahí no establece excepciones. Por lo tanto, es un requisito que se debe de cumplir en todos los lugares de trabajo cerrados, que estén correctamente aislados. ¿Cómo? Pues a través de estordos, persianas, falsos techos, mallas de sombreo, que por ejemplo se pueden usar en los invernaderos. Por lo tanto, este sería uno de los puntos a tratar, el lugar de trabajo. ¿Para qué? Para que las condiciones ambientales sean lo menos penosas posibles. Asimismo, debe de haber en las proximidades áreas de descanso. Estas áreas de descanso, lógicamente, tienen que estar climatizadas. No pueden tener las mismas condiciones ambientales que la zona donde estoy trabajando, porque si tienen las mismas condiciones ambientales, poco descanso voy a tener, poca recuperación voy a poder tener. Incluso puede llegar a ser necesario que haya duchas, ¿vale? Si estamos en lugares al aire libre, pues, lógicamente, la cosa cambia. Climatizar el aire libre es pues, prácticamente imposible por el entorno en sí, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener, que tendríamos que tener, es de medios que permitan la sombra durante la realización de las tareas. Por ejemplo, toldos, por ejemplo, sombrillas, que es una empresa que se dedica al tendido de fibra óptica, pues mientras se está haciendo el tendido de fibra óptica por las arquetas, ahí los operarios podrían perfectamente tener sombrillas. En obras se podría tener zonas de toldos, por supuesto, condicionado a todo el proceso productivo, pero que en muchas situaciones es viable el usar sombrillas, usar toldos. Asimismo, se deben de disponer de zonas de descanso aclimatadas, que podrán ser desde barracones propiamente dicho, con sus sistemas de climatización, o incluso disponer de vehículos, furgonetas, en función del número de personas que haya en ese momento. ¿Para qué? Pues para favorecer los descansos y las recuperaciones. Respecto a los equipos de trabajo, bueno, pues los equipos de trabajo deben, en la medida de lo posible, disponer de sus correspondientes cabinas y estar climatizadas, ¿vale? Por ejemplo, un tractor, por ejemplo, pues una pala cargadora y como eso, pues muchos equipos que son susceptibles de disponer de su correspondiente cabina y esa cabina pues debe de estar climatizada. Además de eso, más factores importantes, más medidas preventivas a tener presente. Una que es fundamental, que es la formación y la información. ¿Por qué es importante? Porque el trabajador debe de conocer y ser consciente de que el estrés térmico no es exclusivo de altas temperaturas, sino que también afecta, como hemos visto antes, el tipo de trabajo que hagas y la indumentaria que lleves y los EPIs. Y todo eso puede hacer que tu cuerpo empiece a sentirse mal. Y tú tienes que ser capaz de detectar eso y detectarlo a tiempo. Y eso ya mi compañera María Elena entrará en más detalle. Pero es muy importante que el personal esté formado en estrés térmico y que esté formado en las normas de actuación y en cómo proceder. Asimismo, también es muy importante que en los lugares de trabajo haya personal con formación en primeros auxilios. Sobre todo, y esto es fundamental, en aquellas situaciones donde el calor o las condiciones ambientales ya son muy penosas. Por ejemplo, situaciones de alerta naranja o roja, ¿vale? Otras medidas, pues limitar el tiempo o la intensidad de la exposición, haciendo rotaciones de tareas siempre que el trabajo la permita, entre tareas con exposición a temperaturas o a estrés térmico y tareas con un nivel de exposición menor, pues se pueden establecer como medidas la rotación del personal entre tareas. Siempre que sea posible, hacer uso de medios mecánicos que hagan que el consumo metabólico sea menor, en lugar de tener que manipular o hacer tareas a mano. Si podemos aplicar medios mecánicos, el consumo metabólico va a ser menor. De nuevo, estamos actuando sobre los factores que determinan el estrés térmico. Dentro de lo posible, permitir a la propia persona marcar su ritmo de trabajo para poder hacer sus pausas. Establecer periodos de descanso. Es muy importante que se establezcan periodos de descanso para recuperación.
Y en aquellas situaciones que estemos en alerta naranja o roja, tenemos como mi primera medida la obligación, y así lo establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, principios de la acción preventiva. Lo primero que nos marca ese artículo es que hay que evitar el riesgo. Y aquel riesgo que no pueda ser evitado, que lo evaluemos. Pues trabajar en situaciones de alerta naranja-roja es muy complicado. Por lo tanto, siempre que sea posible, se deberían de intentar aplazar esas tareas. Cuando no sea posible, se debe de evitar trabajar en solitario y establecer permisos de trabajo, donde quede muy claro todo el proceso a seguir. Por tenerlo como referencia, es un equivalente a los permisos de trabajo que podemos tener en un recinto confinado. Son lugares muy delicados, muy peligrosos, y que se tiene que tener muy claro y muy detallado todo el proceso a seguir. Pues aquí pasaría igual. El riesgo que tenemos en una situación de alerta naranja o roja de sufrir un problema térmico es muy alto. Un golpe de calor es una probabilidad altísima. Por lo tanto, se deben de extremar las medidas preventivas si es que no es viable el aplazamiento de la misma. Habrá situaciones en las que sea viable, habrá situaciones que no. Por ejemplo, en actuaciones de emergencia. Si yo soy una empresa de mantenimientos eléctricos y me avisan porque el transformador de un centro de transformación, ahora sobre todo en épocas de calor, que se ven muy afectados, ha reventado, lógicamente eso hay que ir a repararlo. No podemos dejar una zona de una ciudad o de un polígono industrial sin servicio. Entonces, eso no es aplazable. Bueno, pues ahí habrá que extremar las medidas, ¿vale? Sobre todo si ocurre esa situación en un caso en la que nos podamos encontrar en alerta naranja o roja. En el caso de trabajar al aire libre, dentro de lo posible evitar las horas de mayor exposición solar, que eso suelen ser las horas centrales del día, ¿vale? Establecer procesos de aclimatación del personal, sobre todo y con especial importancia, el personal eventual. Mi compañera hablará de la aclimatación, pero la aclimatación se pierde muy rápido. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo en aquellos casos en los que el personal es de nuevo ingreso o personal eventual. No deberían de trabajar solos, porque son más susceptibles a sufrir problemas de estrés. Se debe de garantizar la disponibilidad de agua. Agua como medida fundamental. Recomendado, si es posible, las bebidas isotónicas, ¿vale? Porque cuando sudamos, además de perder agua, perdemos sales minerales, ¿vale? Importante, muy importante también, realizar la correspondiente vigilancia de la salud de los trabajadores, porque ahí se pueden detectar posibles personas que tengan susceptibilidad al calor, pues por patologías, por medicación que estén tomando. Disponer de recursos preventivos. Ese recurso preventivo, como la normativa establecerá su obligación, la evaluación de riesgos, el plan de seguridad o el procedimiento específico. Y monitorizar a la persona trabajadora. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo hemos puesto ahí en negrita? La importancia. Porque, como hemos dicho antes, no todo el mundo responde igual a las condiciones de estrés térmico. Y aunque apliquemos medidas preventivas, esas medidas preventivas sean buenas, puede ocurrir que la persona en un momento determinado se sienta mal. Y es importante monitorizar. ¿Cómo se puede monitorizar? La normativa no establece formas de monitorización. Lo que sí te dice es que se debe de monitorizar a través bien del ritmo cardíaco, la temperatura o la tasa de sudoración. Monitorizar temperatura. Bueno, puede estar alguien pues con un termómetro midiendo la temperatura, pero bueno, eso no siempre es fiable y normalmente es engorroso. Con el ritmo cardíaco, pues pasa algo parecido. Y con la tasa de sudoración, bueno, tendría que pesar al trabajador antes de empezar la jornada y luego ir haciendo pesadas intermedias para ver que no va perdiendo peso debido al trabajo que está realizando, porque eso sería un síntoma de que se está deshidratando. ¿Qué es lo que propone ASPI para la monitorización? ASPI propone para la monitorización del personal la pulsera térmica. Esta pulsera lo que hace es que detecta incrementos de temperatura corporal. Es un dispositivo que se lleva puesto en la muñeca. Se debe de poner siempre antes de iniciar los trabajos
y tener la pulsera puesta durante todo el tiempo que se esté haciendo el trabajo. Mientras el trabajador esté en condiciones normales, emitirá una luz verde intermitente cada 30 segundos. Si detecta un incremento de la temperatura corporal, el dispositivo lo que hace es que pasa a emitir una luz roja intermitente y una señal acústica durante 12 segundos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo ahí que ese trabajador, por el motivo que sea, está sufriendo problemas de sobrecarga térmica. Por lo tanto, es una medida que nos puede ayudar a tener controlado al personal. En estas situaciones, lo que tiene que hacer el trabajador es inmediatamente dejar de trabajar, incluso sin que se note nada. Puede ser que no se note nada. Por eso la importancia de la formación, vuelvo a insistir en la formación. Es muy importante la formación, ¿vale? Porque se puede encontrar en principio bien y dice, oye, pues no, yo sigo. No, en el momento que la monitorización te dice que tus constantes se están alertando, se están variando, debes de dejar de trabajar. En el caso de la pulsera, cuando te emita la luz roja. Pasado un tiempo prudencial, se supone que vas a recuperar tu condición de temperatura corporal normal y el dispositivo pasa de nuevo a la situación inicial de luz verde cada 30 segundos y por lo tanto te podrías incorporar a tu puesto de trabajo. Si eso no ocurriera, ojo, independientemente de todo, muy importante, la sintomatología que sufra una persona tiene prioridad total y absoluta ante medidas preventivas, ante la monitorización. Cualquier síntoma que una persona sienta y sufra, se le debe dar prioridad total. Incluso si hay que llevarlo a hacerle atención médica, pues habrá que llevarlo a hacerle atención médica. Otras medidas que podemos tener respecto a la ropa y los equipos de protección individual y los accesorios. En condiciones normales, la ropa debe ser lo más transpirable posible. ¿Para qué? Para favorecer la evaporación del calor. Deben ser ropas de algodón o tejidos naturales y debemos de evitar los tejidos de composición plástica. A ser posible, de color claro y holgado. A no ser que la ropa sea holgada nos vaya a meter otro tipo de factores de riesgo, por ejemplo, de atrapamientos. Habrá casos concretos que la ropa deba ser aislante, por ejemplo, en los trabajos de fundición y reflectante, para evitar la absorción por radiación. Pero son casos muy específicos, muy concretos. Hacer uso de gorras o sombreros, si es posible, por ejemplo, en agricultura, en limpieza, puede ser posible. En construcción es más difícil por el tema del condicionamiento de usar el casco de seguridad. Evitar la radiación, aunque aquí está puesto desde el punto de vista de afección para la vista, produce muchos problemas en la vista, la radiación solar elevada, y también protección dérmica, para evitar los problemas por melanomas, es decir, las cremas de protección solar. Respecto a los equipos de protección son necesarios, pero hay veces que se puede eliminar su uso. Entonces, es cuestión de analizar y ver si ese EPI lo podemos quitar, pero no quitar por dejar de usarlo, sino porque podemos cambiar la medida preventiva e irnos al origen, que también lo establece la ley de prevención. Por ejemplo, pongo un caso, en los invernaderos, en lugar de aplicar fitosanitarios para las plagas, hacerlo con medios biológicos, a través de insectos. Eso conllevaría que en lugar de tener que estar allí con el traje, con la máscara, con los filtros, que va a suponer un problema muy grande de sobrecarga térmica, si hacemos ese proceso a través de plagas biológicas, pues podemos dejar de usar el equipo de protección. ¿Vale? Esto, insisto, repito, cada situación hay que analizarla por su cuenta y hay que ver de las medidas preventivas cuáles serían de aplicación en cada caso. También hay elementos auxiliares para enfriar el cuerpo, como los que podéis ver ahí, chalecos, incluso accesorios para los cascos. Estos pueden ser situaciones que se puedan usar durante los trabajos, pero hay que tener en cuenta la posible incomodidad que puedan suponer, o se pueden tener disponibles para hacer uso de ellos en los descansos y que favorezcan, pues, la recuperación del cuerpo. Dicho esto, pues vamos a ver el nuevo Real Decreto
Es el Real Decreto 423 de medidas urgentes de prevención de riesgos laborales en episodios de alta temperatura. Es un Real Decreto que abarca muchísimos temas diferentes, entre ellos, pues establece las medidas de prevención en episodios de alta temperatura. Este Real Decreto lo que ha hecho es modificar el Real Decreto 486 de lugares de trabajo. ¿Dónde lo modifica? Lo modifica en el anexo 3, el apartado 5. Ahí en rojo y tachado tenéis lo que decía antes el Real Decreto de lugares de trabajo. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que por la actividad desarrollada no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse en la medida de lo posible de las inclemencias del tiempo. Es decir, lo dejaba abierto. Lo dejaba abierto. ¿Qué ha introducido el nuevo Real Decreto? Pues el nuevo Real Decreto cambia ese texto a través de la disposición adicional única, condiciones ambientales. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que por la actividad desarrollada no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluida temperatura extrema. Es decir, aquí ya te está obligando. Antes te decía en la medida de lo posible, de inclemencias del tiempo. Y ahora te está diciendo que es obligatorio adoptar medidas preventivas. Este Real Decreto, aunque el caso que nos ocupa es el estrés térmico, es para cualquier fenómeno meteorológico. Vientos fuertes, tormentas, lluvia, radiación solar alta y, por supuesto, pues el que nos ocupa. Pero tiene el matiz también que es para trabajos al aire libre. Establece que las medidas preventivas anteriormente descritas derivarán de la evaluación de riesgo, como no puede ser de otra manera. La evaluación de riesgo es el vehículo que nos establece las medidas preventivas, que es el fin para evitar los daños al trabajador. Lo que hemos puesto ahí en azul y en cursiva no lo dice el Real Decreto, lo digo yo en este caso, y es que en aquellas obras, en aquellos lugares, en aquellas tareas donde sea de aplicación el Real Decreto 1627 y por consecuencia sea obligatorio hacer un plan de seguridad de salud, ese documento es el que debe de establecer las medidas preventivas. Casos, por ejemplo, como las obras de construcción. Asimismo, dice que en aplicación de lo previsto en esta disposición y del artículo 23 del Real Decreto 1561, que es el que establece las jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos. Importante, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la protección de los trabajadores. Es decir, el Real Decreto no prohíbe trabajar en condiciones meteorológicas adversas. No lo prohíbe de entrada, no lo prohíbe. Te dice que, bueno, que lo analices, que lo estudies y que apliques medidas preventivas. Y si con esas medidas preventivas tú tienes garantizada la seguridad de los trabajadores, pues perfecto. Pero cuando no estés garantizada, y tiene que estar garantizada, tienes que tener en cuenta la prohibición de desarrollar determinadas tareas. Respecto a los fenómenos meteorológicos, la clasificación de los fenómenos meteorológicos nos establece que a través de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, o en aquellas comunidades autónomas donde estén transferidos y tengan órganos específicos, los correspondientes, cuando hay un aviso de fenómeno meteorológico de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas no garanticen la protección de los trabajadores, resultará obligatorio la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada. ¿Y por qué habla de nivel naranja o rojo? Acordaros lo que dijimos antes. Trabajar en situaciones de nivel naranja o rojo, el riesgo de golpe de calor es extraordinariamente alto. ¿Vale? Entonces, las medidas preventivas tienen que ser muy, muy, muy específicas y muy controladoras y muy garantistas. Si no, deberíamos de no realizarlas aplicando el principio de la acción preventiva de evitar el riesgo. Estas indicaciones de reducción de jornada, modificación de jornada, pues
faculta al empresario para que pueda establecer diferentes jornadas de trabajo. En lugar de empezar o de terminar a una hora de más calor, se puede cambiar las jornadas de trabajo. En fin, eso ya es cuestión de hacerlo pues de común acuerdo con la representación de los trabajadores en aquellos casos que exista y cumpliendo con los convenios colectivos. Y el último punto que establece el Real Decreto es que el anterior Real Decreto decía que no es de aplicación a los medios de transporte de la empresa, a las obras de construcción, a la industria de extracción, a los buques de pesca o a los campos de cultivos o bosques. Y este Real Decreto te dice que sí. Por lo tanto, todo lo que hemos visto antes es de aplicación a los medios de transporte de las empresas, a las obras, a la industria de extracción, a los buques de pesca y a los campos de cultivo, ¿vale? Para los casos de trabajos al aire libre. Y hasta aquí mi parte de la exposición técnica. Doy paso ahora a mi compañera Marianela, que continuará con la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis ahora intentaremos ir resolviendo. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ya está puesta no está puesta ahí está. Ahí está. Vamos a hablar ahora de la sobrecarga, o sea, vamos a seguir, perdón. Vamos a ver, realmente Alejandro ya nos dio todo el know-how grande de toda esta historia del estrés térmico y vemos que esto tiene una gran importancia en nuestro día a día, sobre todo en la historia laboral, porque nos rige todas las funciones y todos los elementos que tenemos para el trabajo. Como él dijo, el estrés térmico, ¿no? O sea, los seres humanos necesitan mantener una temperatura entre 36 y 38 grados. Y para esto el cuerpo es capaz de enfriarse o calentarse por sí mismo, ¿no? Manteniendo un equilibrio calórico. Por lo cual es un requisito fisiológico de salud para tener seguridad y confort laboral. En el mundo del trabajo, la exposición a temperaturas extremas, tanto calientes como frías, se considera un factor de riesgo laboral tradicional. ¿Cómo lo hace el organismo? Creo que él ya habló, pero vamos a hacer o sea, primero aumenta el gasto cardíaco, o sea, y hace una vasoconstricción de la circulación, tanto externa como vasosplácnica, o sea, todos los vasos y toda la piel se contraen tratando de aguantar un poco la temperatura, y lo otro que aparece es la sudoración y la vasodilatación cutánea. O sea, conociendo eso, ¿no? Vamos a ver lo que es. Ah, ya. Déjame ver si la pantalla está ahí. Ahí está. Ahí. Perfecto. Ahí vamos a ver qué es la sobrecarga térmica, ¿no? Después debe conocer lo que es el estrés como tal. Es la respuesta fisiológica del cuerpo humano para mantener la temperatura corporal. Implica esto un coste añadido, un esfuerzo por parte del cuerpo para mantener la temperatura adecuada. ¿Más todavía? ¿Ahí? No. ¿Sí? No, pero ahora no veo. Aquí está. Factores de riesgo. Factores de riesgo tenemos la edad avanzada, que trae, lógicamente, por la edad avanzada tenemos sed, trastorno circulatorio, una serie de factores que van a implicar en esta situación. La obesidad. La obesidad de por sí lleva a trastornos cardiovasculares y otra serie de patologías que van a influir que la persona sea más susceptible a tener este factor de riesgo. Aumento o sea, la falta de aclimatación al calor. Vamos a ver después lo que es la aclimatación al calor y vamos a hablar sobre esto, que es muy importante porque es un requisito que dura poco tiempo y es necesario para poder adaptarnos y conseguir un factor de riesgo importante. La ingesta hídrica, o sea, la cantidad de agua que tomemos. La cantidad de agua que tomemos creo que es fundamental porque si no tomamos el líquido, inmediatamente estamos más expuestos a toda esta historia. El etilismo agudo o crónico, la ingestión de bebidas alcohólicas. Es muy frecuente que las personas tomen bebidas pensando que las bebidas alcohólicas pueden ayudar y al contrario, esto contribuiría más a
a quitarnos esta situación, o sea, hacer de esta situación mucho más grave de lo que tenemos. Enfermedades que afectan, o sea, por ejemplo, enfermedades como la diabetes mellitus, las enfermedades de la piel, algunas enfermedades que pueden afectar y constituir un factor de riesgo mayor en la persona ante el estrés térmico. El aumento de la producción de calor, o sea, enfermedades como el Parkinson, infecciones de distintos tipos, la epilepsia, las enfermedades de tiroides, el ejercicio físico, son factores de riesgo importantes. Medicamentos como neurolécticos, antidepresivos, antihistamínicos, anfetaminas, bloqueantes, etcétera, pueden también haberse tomado laxantes. Todas estas cosas pueden ser factores de riesgo ante una sobrecarga térmica. Ahora vamos a ver bien ya lo que es los efectos sobre la salud. Aquí vamos a hablar de síntomas y signos y vamos a ver cómo se manifiestan y cómo vamos en el transcurso que va apareciendo esta situación se va comportando. La persona se queja de un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es uno de los primeros síntomas que tenemos que vamos a referir. La sudoración intensa, una sudoración profusa que nos trae un decaimiento marcado o falta de sudoración por una vasoconstricción extrema. La palidez cutánea. La persona puede presentar una palidez o quizás un enrojecimiento de la piel. La sed intensa, sensación de extrema sequía en los labios y los labios secos. Debilidad, fatiga, calambres musculares, mareos, náuseas, incluso estados de confusión. Dentro de eso quise hacer una parte, lo que dentro de toda esa sintomatología, síntomas y signos, lo que es los síntomas clínicos de la deshidratación. Evaluación de la frecuencia del pulso es lo primero. La elevación de la temperatura corporal, la piel está caliente, está enrojecida. Disminución marcada del volumen de orina. También te llama la atención que estás trabajando y prácticamente a pesar de que ingieras líquido, orinas menos. Lógicamente estás con una sudoración profusa y esta es una de las causas. La persona empieza a ponerse con inquietud, laxitud, empieza a existir como un estado de somnolencia, o otros lo manifiestan con una irritabilidad marcada por estas molestias que van ocasionando y que muchas veces no te das cuenta que está sucediendo. Ahora bien, consecuencias para la salud, ¿no? Primero los calambres. ¿No? Los calambres es una de las primeras cosas que va a aparecer y esto es por la falta por la alteración de los electrolitos. Es lo primero, o sea, la falta de potasio que se va perdiendo con el sudor y demás. Lo primero que vamos a sentir son calambres molestos. Agotamiento. El agotamiento te da, bueno, la pérdida de capacidad del trabajo, pero ¿cómo se manifiesta eso? Con tus habilidades, la disminución de tus habilidades psicomotoras, las habilidades que tú tienes en el instante que estás de acuerdo al tipo de trabajo que hagas. Síntomas o signos de presíncope o un síncope como tal. O sea, el presíncope ya empezaría con mareos que se pueden ir intensificando, el dolor de cabeza que se agudiza y puede llegar hasta pérdida del conocimiento que puede aparecer súbita o lentamente. Golpe de calor. Y después vamos a ver lo que es el golpe de calor. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en el golpe de calor, ¿no? Que es, o sea, como bien puse ahí, es el fracaso multiorgánico secundario a la elevación extrema de la temperatura. Acuérdense que les dije que la temperatura corporal debe ser entre 36 y 38, 38 hasta 39 quizás grados, pero ya cuando excede 41 grados hay un fracaso de la termorregulación y empieza a aparecer esta historia del golpe de calor que ahora vamos a ver lo que es. Bueno, tratamiento para cada una de estas cosas, ¿no? Para los calambres, primero es poner a la persona en un ambiente fresco. Esto va a ser una medida que va a hacernos de forma general para todos, ¿no? Aparte de poner el ambiente fresco, vamos si está consciente, vamos a hacer reposición salina oral. ¿Qué pasa? Preparamos este tipo o sea, agua con este tipo de compuestos que tienen básicamente potasio, sodio y algunos otros elementos y empezamos a tratar de que la persona beba para que se vaya reponiendo todo este déficit. Agotamiento, que es el más frecuente, ¿no? Esto es ya por todos estos signos que estamos hablando del exceso de sudoración, la pérdida de electrolitos y ya esto sí llevarlo a un servicio de urgencia si la persona está con este tipo de agotamiento que como dijimos podría llegar al 5.
Cuando está todavía en etapa de presíncope, podemos poner la posición de Trendelenburg, que es esto, acostar a la persona, o sea, un decúbito, pero con las piernas en el alto y la cabeza más hacia abajo, que esto ayuda un poco a reponer a la persona. Si ya sigue, bueno, sería lo que les dije, de derivar a urgencia inmediatamente sin pérdida de tiempo, porque ya llevaría medidas más agresivas del tipo de que se pueden hacer en un hospital, o sea, poner una transfusión de electrolitos, etcétera. Para el golpe de calor, bueno, podemos hablar de lo que es el clásico pasivo o por ejercicios activos, que ahora vamos a tratar de explicar. Aquí hice un pequeño resumen, que te dice que lo importante es esto: decúbito, quitar la ropa, rociar agua templada, usar ventilación y bolsas de agua fría en inglés y axilas. Esto es de forma general lo que va a comprender el tratamiento. El golpe de calor clásico, ¿no? Que puede tener una aparición tardía. O sea, primero les dije que el golpe de calor era el trastorno ocasionado por este exceso de calor del cuerpo. Vamos a hablar. Y generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas. Creo que esto nos ha quedado claro ya. O del esfuerzo físico también. O sea, puede ser pasivo o activo. Si estás tranquilo también puede ser, o como si estás haciendo un esfuerzo físico, es peor todavía. Es la forma grave de lesión de calor y puede ocurrir a temperaturas, bueno, de más de 40 grados, como ya les dije, y lógicamente, bueno, se ve más frecuente en meses de verano, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes sufren esto más? Los ancianos, las personas que tienen una movilidad reducida, los niños que están encerrados en habitaciones poco ventiladas, o bueno, niños de por sí. La ventilación inadecuada, eso afecta de modo general. La escasa ingesta o aporte hídrico, o sea, de tomar agua básicamente. Y bueno, hay veces que es una modalidad más rápida, que es que el organismo ya no tiene mecanismos que nos ayuden a regular este tipo de variaciones y sea más rápido la presencia del golpe de calor. Está el esfuerzo, como habíamos hablado, que es de forma súbita en personas activas y sanas, puede ocurrir. Los ejercicios intensos y con un entorno cálido, eso es fundamental para que aparezca más rápido. Alteraciones del estado mental, se acompaña de alteraciones de mental que pueden llegar hasta toma neurológica marcada, ¿no? Que incluso podemos ver si esto no se ataca bien, porque puede haber unas secuelas neurológicas y hasta renales si esto no lo tomamos a tiempo, lo actuamos a tiempo con estos casos. Y bueno, llevar hasta la mortalidad, que es la del grado extremo que podemos ver en este tipo de... ¿Cómo actuamos? Bueno, como de forma general dijimos, pero aquí ya un poco más específico, lo primero es trasladar a la víctima o a la persona que tenga esta situación a la sombra, o sea, al lugar más fresco, lo más fresco que se pueda. Si la víctima está consciente, le vamos a dar a beber, le vamos a preparar esta situación, esto que dijimos de líquidos con sustancias electrolíticas, y le vamos a dar agua de esta manera para beber, si no, agua sola. El problema es darle líquido. Si está inconsciente, ya habría que poder ponerlo en una posición lateral, y ahí sí no se puede dar ni de beber ni de comer, y habría que avisar inmediatamente al 112 para el traslado. Eso está claro. Lo otro es inmersión en agua fría, o sea, poner a la persona a darle ducha, nunca menos de 15 y 18 grados, porque puede producir también alteraciones importantes si exageramos la forma de darle el baño, ¿no? Quitar y desvestir a la ropa, la ropa que lleva puesta es otra de las características antes de darle este tipo, porque la ropa puede tener la sudoración, puede ser una ropa apretada, y esto nos limita para poder actuar. Enfriamiento por evaporación, o sea, refrescar el cuerpo. Si no tenemos la posibilidad de una ducha o eso, lo primero que hacemos es beber en agua una toalla y empezar a mojar a la persona, y esto lo combinamos en una situación donde tenga ventilación adecuada. Si tenemos un ventilador, si tenemos un aire acondicionado, en fin, donde la temperatura podamos mejorarlo, sacarlo del ambiente hostil donde estaba y empezar a aplicar todas estas toallas húmedas. Todo el objetivo de esto, ¿qué cosa es? Disminuir la temperatura del cuerpo por debajo de 38 grados. Ese es el objetivo que nos va a llevar para disminuir esta sensación. Ya medidas generales, bueno, para todo es las medidas preventivas, que creo que ya se hablaron bastante, ¿no? O sea, crear las condiciones que la persona tenga en su trabajo o en su casa, donde tengas lo más posible, evitar los riesgos que lleva, aparte
hay que hacer una constante información para que las personas sepan cuáles son los factores de riesgo, las medidas, los efectos, para que estén preparados, ¿no? Eso es lo primero. Limitar el tiempo y la intensidad a la exposición. O sea, hablamos del sol, o sea, hablamos del trabajo generalmente, pero muchas veces en playas, en la calle, en distintos lugares, también hay que hacer hincapié para que las personas sepan que la exposición al sol y a todas estas temperaturas elevadas es muy dañina. Habilitar, en el caso de los trabajadores, locales de descanso e instalar aire acondicionado con temperaturas adecuadas para que si tiene un trabajo constante a la exposición cada X tiempo, pueda salir de ese estado agresivo donde está. Que el aire, o sea, el trabajo sea evitando las mayores horas de exposición al sol, o sea, evitar los horarios fuertes al sol y al sol y en aire libre de cualquier manera. Favorecer la aclimatación, o sea, vamos a hablar también de lo que es la aclimatación y facilitar la hidratación cada 20 minutos. O sea, enseñar a las personas, por eso les decía que lo primero es informar y que las personas tengan conocimiento de lo que es y lo que correcto y lo que no es, y que tengan información del tiempo que pueden estar expuestos al sol, que tengan información de la cantidad de líquido que deben beber cada qué tiempo, que debe ser agua, nunca bebidas alcohólicas, nunca bebidas de otro tipo, ni muy azucaradas, que tampoco eso hace el efecto que deseamos en este tipo de casos. Ya de forma, bueno, individual, adelanté un poco y creo que eso va en todas partes, que es el no beber alcohol, la hidratación intensiva. Cuando estás en el trabajo, incluso horas antes que empieces a trabajar y demás, debe estar ya ingiriendo líquido. Una dieta equilibrada y rica en sales minerales, o sea, lo que es el potasio, el sodio y todos estos minerales que tienen que estar presentes en la dieta. Las frutas, muchas veces tenemos plátanos, etcétera, una serie de frutas que nos aportan este tipo de sales minerales y debemos tener a la mano todo este tipo de frutas, en este caso, para que nos ayuden. El uso correcto de ropa aislante y reflectante, que evite la absorción de la radiación térmica. Es importante hacer hincapié en el vestuario para que las personas estén de forma adecuada. Muchas veces las personas se quitan una camisa o se ponen algo y al contrario, hace más daño que tener la ropa adecuada. Elementos auxiliares que enfríen el cuerpo, ya eso sería, bueno, de ideal tenerlo, ¿no? En los lugares estos que hablamos de ventilación, que serían chalecos de hielo que se llaman, ropas húmedas, elementos ya refrigerados por agua, que eso también lo podemos tener preparado para en este tipo de casos. Ahora bien, ¿qué es la aclimatación? O sea, la aclimatación es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios en su medio, ¿no? En su medio ambiente, como es lógico, y que en general tiene relación directa con el clima. La aclimatación, ojo, se pierde muy rápido. Como mismo la logramos, se pierde muy rápido y hay que estar siempre tratando de mantenerla. ¿Qué pasa con la aclimatación? ¿Qué nos hace? Que mejora la tolerancia al calor. Hay una gradual carga de trabajo en entornos calurosos, ¿no? O sea, esto se va haciendo 7, 14 días, por eso les decía que tiene que ser tiempos cortos porque se pierde tras una semana sin exposición. O sea, que hay que ir habituando el organismo, pero sí manteniendo porque si no se pierde. Beneficios: sobrecarga a órganos vitales, mejora la sudoración, la capacidad física del trabajador también la mejora, o sea que son las ventajas que tenemos de una aclimatación correcta para que haya una mejor tolerancia a este tipo de temperaturas elevadas. Consejos, ¿no? Bueno, como ya les dije, incremento gradual. No esperar a sentirse agotado, eso es importante. Mínimo 2 horas al día de exposición. Sería muy importante ir de forma gradual para que la persona no sufra esto de manera, aunque tampoco debe ser muchas más horas que las que indicadas. Relación directa con el nivel de trabajo, o sea, que la persona vaya sabiendo qué tipo de trabajo hace, porque ahí hace un esfuerzo físico adicional y se agota más rápidamente, y hay que tener en cuenta ese detalle también. Una buena hidratación, esto aparece en todas partes y creo que es una cosa importante. La alimentación. En verano, en este tipo de temperaturas, debemos tener una alimentación que no sea muy rica en grasa, que no sea excesiva en cosas picantes ni exceso de sazones,
ni elementos muy elaborados, porque esto hace que nuestro sistema digestivo trabaje más y las reacciones expuestas que podía tener al calor y a todo este medio ambiente se pierden porque está en función de una digestión exagerada. Mantener el estado físico. Las personas que trabajan deben tener un buen entrenamiento de alguna manera que el organismo sea capaz de responder a esta sobrecarga extra que está presentando. Y ahora voy a presentarles a Alejandro, que va a ser el siguiente moderador, que Alejandro es nuestro Product Manager de formación, que es el Alejandro Hernández Gallego. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bueno, pues soy Alejandro Hernández, formo parte de la dirección comercial de ASPI Prevención y bueno, en primer lugar quería agradecer, ¿no?, tanto a Marianela como a Alejandro la exposición que han hecho. Ha sido estupenda en un tema, ¿no?, que ha generado tanto interés, tanto por el riesgo que supone, ¿no?, de cara a los trabajadores y la época del año en la que estamos, como las novedades legislativas que se han producido en las últimas semanas, ¿no? Por mi parte voy a ser bastante breve, ¿no? Quería hacer un poco un resumen, ¿no?, de lo que han trasladado mis compañeros. Nosotros desde ASPI Prevención, lo explicaba Alejandro, ¿no?, hemos desarrollado un procedimiento donde agrupamos un poco todas las novedades legislativas y sobre todo aquellas medidas preventivas que consideramos necesarias para poder prevenir, ¿no?, esos accidentes derivados del estrés térmico y provocados por las altas temperaturas. Todos nuestros clientes han recibido dicho procedimiento, lo hemos hecho también a modo divulgativo, ¿no?, y también hemos querido compartirlo a modo general, ¿no? Hemos desarrollado una landing donde hemos agrupado toda la información en nuestra página web, aspiprevención.com/estrés térmico. Hay un banner en la página de inicio de nuestra página web para poder acceder. Y bueno, pues a modo de resumen, ¿no?, porque tenemos aquí toda la información que hemos trasladado o hemos indicado en el procedimiento. Hablamos del decreto ley, hablamos de los niveles de aviso, ¿no?, que ha establecido la EMET o que están establecidos por parte de la EMET a nivel meteorológico. Explicamos pues todo lo que es el estrés térmico y la sobrecarga térmica estimada, con, bueno, todas las definiciones, todos los pormenores que son interesantes, y especialmente detallamos bastante, ¿no?, todos los factores de riesgos asociados al golpe de calor, pues en función de los factores climáticos, de las tareas, de esos factores individuales de cada una de las personas. De cada una de las personas y sobre todo y especialmente, que es donde quiero hacer más hincapié, es en las medidas de prevención y de protección, ¿no? En ASPI, pues junto con nuestra dirección técnica y sanitaria desde la dirección comercial, hemos querido desarrollar los productos necesarios también, ¿no?, para poder daros esa solución a las situaciones que se os plantean, ¿no? Entonces, bueno, lo explicaba Alejandro antes, ¿no?, todas las medidas preventivas en su conjunto es cuando van a resultar más efectivas y ahora veremos, ¿no?, porque hay varias consultas, por eso decía, ¿no?, el ser breve para poder acometer todas las consultas que nos habéis ido trasladando, pero que van relacionadas en este sentido, ¿no?, sobre cada una de las medidas preventivas que os hemos ido proponiendo, sobre la monitorización de los trabajadores. En este caso tenemos la solución de la pulsera de prevención del control del golpe de calor, pero va asociada a otro tipo de medidas, ¿no?, a esa vigilancia, ¿no?, por parte de un recurso preventivo, donde hay que tener ese personal formado con la formación de nivel básico, donde podemos suministrar o aportar un recurso preventivo allí donde sea necesario. Importante, ¿no?, conocer el estado de salud de los trabajadores. Por tanto, la vigilancia de la salud toma una relevancia importante, ¿no?, en este caso también, junto con, pues por ejemplo, cómo poder actuar, lo explicaba Marianela, ¿no?, poder actuar en caso de un golpe de calor, formación en primeros auxilios. Y luego a nivel general, estamos hablando del estrés térmico, pero realmente necesitamos trasladar a todos los trabajadores toda esta información que estamos tratando desde los departamentos de prevención a toda la plantilla, ¿no? En ASPI hemos desarrollado una formación de estrés térmico por calor, una formación online de 2 horas, hemos desarrollado una formación presencial también de 2 horas,
Entonces, bueno, aquí básicamente era mostraros, tenemos toda la información, está disponible para todo el público, ¿no? En nuestra web. Tenemos aquí abajo en la parte inferior todos los productos relacionados, donde podemos acceder y ver toda la información de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, estamos entrando en la pulsera de golpe de calor y para cada una de ellas pues tenemos su ficha con toda la información. En este caso, por ejemplo, las instrucciones, manual de usuario, preguntas frecuentes, porque hay, en el caso, por ejemplo, de la pulsera de calor, hay muchas consultas, muchas preguntas, muchas dudas. Obviamente es algo novedoso, entonces genera mucho interés. Y en cada uno de los apartados, también a nivel general, tenéis un formulario de contacto, ¿no? Entonces, por un lado, recomendaría cualquier duda, consulta que podáis tener. En el caso de ser clientes de ASPI Prevención, contactar con vuestra delegación de contacto habitual, con vuestro técnico asignado, con un responsable comercial que es quien gestione vuestra cuenta. Y a nivel global tenemos los formularios de contacto en nuestra página web para poder poneros en contacto con nosotros y poder facilitaros toda la información que necesitéis. Y básicamente era esto, ¿no? Que pasaremos a la ronda de preguntas, que la va a presentar Rubén, y vamos ahí. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a los tres. Ha sido muy interesante vuestras intervenciones y estamos teniendo un montón de preguntas. Simplemente volver a agradecer a los asistentes que compartan este rato con nosotros. Tenemos más de 500 personas que están ahora mismo asistiendo al webinar y esto es una muestra del elevado interés que está teniendo este tema ahora mismo en todas las empresas del país. Si os parece, empezamos con la ronda de preguntas. La primera nos indica Iris Delgado de Acciona y es una pregunta que creo que Alejandro Castillo nos podrá responder. Cada vez que realizamos la evaluación de riesgo específica por estrés térmico, sí o sí hay que hacerla por trabajador. ¿Cómo hacemos con un centro de trabajo de 600 trabajadores, Alejandro? Bueno, pues mientras solucionamos los problemas del audio de Alejandro, pasamos a la siguiente pregunta que nos plantea Carmen Fidalgo y que yo creo que Alejandro Hernández nos ayudarás, en la que nos indica ¿cómo funciona la pulsera de monitorización y cómo la podemos conseguir? Bueno, pues la pulsera de golpe de calor al final, bueno, tiene un funcionamiento muy básico, muy sencillo. El trabajador la tiene que llevar en todo momento desde el inicio de la jornada laboral, ¿vale? No solamente en el momento del uso o de realización de la tarea, mejor dicho, ¿no? Sino desde el inicio de la jornada laboral, pero al final va haciendo una medición continua de la temperatura acumulada. Y el funcionamiento es sencillo. Básicamente, el hándicap viene en que en todo ese momento el trabajador la lleve colocada, ¿no? Entonces, bueno, la pulsera llega en una caja precintada, se pone en marcha, se activa mediante un botón, se pulsa, suena una alarma de activación y desde ese momento, pues está activada, ¿no? Tiene una configuración de alarmas en función de las temperaturas, van avisando de los distintos niveles de riesgo y a partir de ahí, pues el funcionamiento básicamente es este. Para saber que sigue en marcha, tiene un LED, un indicador de que está funcionando y que todos sepamos que sigue funcionando y sigue midiendo. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que la pulsera tiene una vida útil de 3 meses y medio desde que la ponemos en marcha y ese sería el funcionamiento. Para conseguirla, si tenéis una persona de referencia ya en ASPI Prevención, contactar directamente y si no, a través del formulario de contacto que os decía de la página web, contactar con nosotros que nos ponemos en contacto en breve y os facilitamos toda la información. Gracias. Gracias, Alejandro. Vale, la siguiente pregunta es un tema de medicina en el trabajo, Marianela, para ti. Nos plantea Miriam Cazadi, de GHB Energías Renovables, que nos dice, buenos días, desde la vigilancia de la salud, ¿mediante qué protocolo o prueba se detectan las personas susceptibles de daño sistémico por calor? Que está un poco relacionada con otra pregunta que aprovecho también para indicar ahora,
que en el Real Decreto Ley 4 de 2023 se establece que se debe tener en cuenta las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. ¿Cómo lo abordáis desde ASPI? Entonces serían estas dos preguntas. Marianela. Pues sí, es importante y creo que tocamos un poco el tema durante el webinar, ¿no? Es importante conocer el estado físico de la persona, o sea, del trabajador. Para esto son los chequeos periódicos que se hacen, donde es importante conocer si hay patologías crónicas sobre todo. Hablamos pacientes diabéticos, hablamos pacientes obesos, hablamos pacientes que de alguna manera tengan adicciones a algún tipo de sustancia, ¿no? Ya sea desde fumadores hasta, bueno, alcoholismo, etcétera, más otras patologías como hablamos del Parkinson, la epilepsia o incluso el que tomen medicamentos por algún trastorno psíquico y demás. Todo eso se tiene que tener en cuenta cuando un trabajador comienza en algún tipo un trabajo específico. Cada trabajo tiene sus normas vigentes donde se dice las características que de acuerdo a ese trabajo debe tener la persona que trabaje como tal. Por tanto, con chequeos y controles estrictos es donde se puede saber si esta persona tiene las condiciones o no para exponerse a cierto tipo de trabajos. Vale, gracias, Marianela. Vamos a ver, Alejandro, si tenemos más suerte. Venga, a ver ahora. ¿Me escucháis? Ahora sí. Volvemos con la pregunta de Iris Delgado. De Acciona, te la vuelvo a repetir por si con el lapsus del audio. Cada vez que realizamos una evaluación de riesgos específica por estrés térmico, sí o sí hay que hacerla por trabajador. ¿Cómo lo hacemos en un centro con 600 trabajadores? Vale. A ver, la necesidad o no de hacer una medición la debe de establecer el técnico para poder establecer las medidas preventivas. ¿Es obligatorio? Obligatorio como tal, digamos, legalmente exigible, no es. Pero sí debe de valorar el técnico si la necesita o no la necesita para poder establecer las medidas preventivas, ¿vale? Entonces, es una decisión que tiene que tomar el técnico. Pensemos también, por otro lado, que el Real Decreto, para el caso de los trabajos al aire libre, y en general la evaluación de riesgo, te dice que tienes que tener en cuenta las características personales de la persona. Entonces, en este caso, donde además los factores individuales juegan un papel tan importante en el estrés térmico y por consiguiente en los golpes de calor, pues sería bastante importante. Si no, lo que sí se tiene que tener es una monitorización correcta del trabajo. Porque si yo no estoy viendo el caso concreto de la persona concreta, tengo que tener parámetros que me garanticen que si ese señor le ocurre algo, con el tiempo suficiente pueda poder dejar de hacer su trabajo. ¿Vale? Vale, estupendo. Alejandro, una más para ti que nos plantean Isabel Arenas. Dice, el calculador del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la sobrecarga térmica estimada, además del tiempo máximo de trabajo continuado, ¿te indica también la duración de los descansos? No, el calculador no establece la duración de los descansos, ¿vale? Eso habría que hacer un estudio más detallado para ver los periodos de descanso que podrían ser. No, como respuesta no te lo da. Lo que sí te dice es el tiempo máximo que puedes estar realizando la tarea. Luego tienes que hacer un descanso. En condiciones normales, digamos, que sería un descanso suficiente para que la persona pudiera recuperar su trabajo de forma normal. Pero no establece un tiempo. Vale, gracias, Alejandro. Para Alejandro Hernández, dos preguntas que te las voy a unir porque se repite mucho el tema de la pulsera. Dice, en nuestro proceso productivo está prohibido la utilización de pulseras debido al riesgo de atrapamiento. ¿Esta pulsera fue diseñada teniendo en cuenta este riesgo? Nos lo plantea Agustín Cano, de Laboratorios Indas. Y luego viene otra que también es de una empresa química, que dice, la pulsera para la monitorización de las condiciones del trabajador se puede utilizar en zonas clasificadas como ATES
que nos la plantea Carmen Matías de Oxiris y Chemical SAS. Vale, bueno, pues en ambos casos, ambas preguntas, ¿no? Y habría una tercera también relacionada, que es en trabajos con riesgo eléctrico, ¿no? Tanto en zonas clasificadas ATEX como en zonas con riesgo eléctrico, trabajos con riesgo eléctrico, mejor dicho, no está certificada para tal uso, ¿vale? Entonces, en esos casos no la podríamos utilizar. Y en el caso de la cuestión sobre atrapamiento, si en esa tarea determinada, en ese puesto de trabajo determinado, está definido que no se utilice ningún tipo de pulsera, en este caso tampoco se debe utilizar. Vale, gracias, Alejandro. Para Alejandro Castillo, otra. Eduardo López nos dice, en el Real Decreto Ley 4 de 2023 se indica que se debe incluir este factor de riesgo en las evaluaciones de riesgo. ¿Cómo habéis planteado este aspecto de ASPI prevención? Vale, esto se ha planteado desde dos puntos de vista. Por un lado, en la evaluación de riesgos que hace el técnico, tiene que establecer medidas preventivas para actuar frente a elevadas temperaturas. Y luego, también en ASPI hemos realizado un procedimiento que nuestros clientes ya disponen de él, en el cual se le establecen los pasos a seguir para poder cumplir con estas indicaciones. El procedimiento, os lo pongo un momento en pantalla, es el que estáis viendo ahora. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Sí. Vale. Es el procedimiento de actuación ante temperaturas ambientales extremas en trabajos en aire libre. Es un procedimiento que se ha desarrollado desde ASPI Prevención, desde la Dirección de Prevención Técnica, y que se ha puesto, se le ha trasladado a nuestros clientes, y en el cual establecemos pues todo lo que es el nuevo Real Decreto, donde se le habla de los factores climáticos, de la importancia de los factores individuales, de las tareas, se le explica un poco lo que es la sobrecarga térmica, se le hablan de los síntomas de la sobrecarga térmica, de cómo valorar y controlar este proceso, de los sistemas de alerta que establece AEMET a través de los códigos verde, amarillo, naranja, rojo, y cómo pueden consultarlo y dónde pueden consultarlo, medidas preventivas generales para el estrés térmico y medidas específicas para monitorización, en este caso la pulsera, y para actuación en caso de nivel de alerta naranja o rojo. Y asimismo, aquí le ponemos unos cuadros de aquellas tareas que suponen o van a suponer un consumo alto y que por lo tanto pueden ser bastante delicadas o peligrosas realizarlas en situaciones de alerta naranja o roja, ¿vale? Además de esto, tiene unos anexos de control por parte de la empresa para que pueda ir controlando los niveles de alerta, de las temperaturas. En el caso de que sea necesario un recurso preventivo para que pueda hacer su nombramiento, información más detallada sobre la pulsera y sobre el sistema y un justificante de registro de entrega del sistema de monitorización. Y aquí ya viene la tabla completa de todos los trabajos en función de su demanda metabólica, ¿vale? Y con esto, bueno, lo hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes para que les ayude y facilite la labor, pero independientemente, por supuesto, siempre bajo el asesoramiento del técnico de prevención. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta es de Iris Delgado de Acciona, que nos vuelve a plantear una pregunta para Marianela. Dice, ¿un trabajador puede estar en riesgo por golpe de calor por dos síntomas principales, aumento de temperatura corporal y aumento de pulso? Sí, puede ser porque sí, es una de las primeras evidencias que el organismo empieza a hacer sus alarmas, ¿no? Es el aumento de la temperatura corporal es lo primero, o sea, el organismo está diseñado para trabajar entre 36, 38, 39 quizás grados de temperatura, pero cuando ya empieza a aumentar la temperatura corporal es el primer signo de aviso. El aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso, ¿por qué? Porque los órganos empiezan a hacer un mayor esfuerzo para controlar la agresión que están recibiendo. Y la primera forma es esa. O sea, que sí, que son síntomas y signos de aviso que está empezando a actuar
no vamos a hablar quizás de un golpe de calor, ya está de esa manera, pero sí es un aviso de que está empezando a aparecer una situación anómala y el organismo empieza a defenderse. Sí. Vale, gracias, Marianela. Para Alejandro Hernández, ¿la pulsera se podría reutilizar en futuras temporadas? ¿Los datos registrados de la misma se podrían volcar a algún soporte, programa informático para hacer estudios estadísticos? Nos lo plantea Juan Carlos, de Voltau System Packing Ibérica. Vale, bueno, en este caso con la pulsera os indicaba antes, ¿no? La duración que tiene es una pila única con una duración aproximada de 3 meses y medio desde que se pone en marcha y no se puede reutilizar, ¿vale? Es decir, la vida útil que tiene es esa, tiene muchas ventajas y tiene algunas también limitaciones, ¿no? En este caso no se puede retirar la pila, no se puede abrir, tiene una protección, ¿no? Frente también al polvo y demás para evitar que funcione incorrectamente. Entonces, son 3 meses y medio y no reutilizable, ¿de acuerdo? Y la otra parte de la pregunta es si sobre la descarga de datos o la monitorización de datos, ¿no? Es una cuestión que hemos recibido por parte de varios clientes, ¿no? No se pueden tratar los datos, es decir, es una lectura en tiempo real, una lectura directa, que por eso nosotros proponemos las medidas preventivas de manera conjunta, ¿no? Ahí en algunos casos las cuestiones han venido también por parte de, vale, yo coloco o le facilito una pulsera a uno de mis trabajadores, de mis trabajadoras, y si no atiende las señales y si no se la coloca, ¿qué ocurre, no? Entonces, en estos casos, desde ASPI lo que proponemos es la monitorización del trabajador mediante un dispositivo como es la pulsera. Hay otros métodos, ¿no? Que sería la medición de la temperatura interna del trabajador, un pulsómetro, eso ya requeriría de alguien que estuviera in situ haciendo la medición, junto con la presencia, por ejemplo, de un recurso preventivo, de un responsable, ¿no? Al final es, desde el punto de vista de la protección, similar a cualquier otro equipo de protección, donde ahí tiene que haber esa parte de vigilando por parte de la empresa, ¿no? De quien designe la empresa para que realmente se esté cumpliendo esa medida preventiva. Gracias, Alejandro. Alejandro Castillo, una para ti. Carlos Manuel Gordillo, de Jarquel Construcción, nos indica, buenas, cuando el Real Decreto Ley 4 de 2023 se refiere a trabajos al aire libre, ¿los trabajos en construcción que sean en interior se consideran al aire libre? Vale. A ver, el Real Decreto habla de trabajo lugares al aire libre o que no hayan podido quedar cerrados. Se sobreentiende que una obra de construcción no está completamente cerrada, porque si no nos iríamos al otro sitio, nos iríamos al 486 que te obliga a climatizarlo. Y como es un lugar de trabajo que está en proceso de ejecución, lógicamente no podrá cumplir con el 486. ¿Vale? Entonces, trabajo al aire libre como tal, hombre, si yo estoy en una planta de una nave donde ya tengo el forjado puesto y todo, al aire libre no es, pero no ha podido quedar cerrado, porque a lo mejor tengo los laterales abiertos, ¿vale? Por lo tanto, sí aplicaría. Lo que pasa que probablemente ahí ya el propio edificio, la propia planta del edificio me está sirviendo de atenuación porque me está quitando la radiación solar, ¿vale? Gracias, Alejandro. Marianela, una pregunta para ti de Gemma Martínez, de Mediadiona, perdón. ¿Cuál es el pulso donde deberíamos preocuparnos? El pulso del trabajo. Sí, la frecuencia cardíaca. Ajá, la frecuencia cardíaca, el pulso, normalmente la persona puede tenerlo entre 60, 80 y quizás 90. Después que empieza a subir más de 90, ya empezamos a preocuparnos. Más de 100 ya empieza a ser patológico. Gracias, Marianela. Alejandro, para ti, Mar Llano, de Olaluz. Dice, para el calculador del Instituto Nacional de Salud en el Trabajo, ¿de dónde se extraen los datos de diámetro de globo y temperatura de globo? Esos se extraen del equipo de la medición, del termohigrómetro. Pensemos que el índice de la sobrecarga térmica es un paso segundo por el que primero he tenido que pasar por el estrés térmico y si no, he tenido que hacer la medición como si fuera a hacer un estrés térmico. ¿Vale?
Por lo tanto, esos datos los recogemos del termómetro. Vale, gracias Alejandro. Otra para ti, de Vueling. Joan López dice, en el caso de los aviones, ¿qué normativa o criterio se podría aplicar cuando la temperatura es alta? Hablo de los embarques de pasajero, normativa para tripulantes. Puede durar 30 minutos y llegar a temperaturas superiores a 30 grados. Durante el vuelo no hay problema. A ver, si estoy entendiendo bien, estamos hablando del personal de cabina de un avión cuando está recepcionando a los pasajeros que están entrando al avión. Correcto. Creo que es eso, ¿verdad? Vale. Bueno, ahí, si el avión lo permite, y no sé si eso ya no sé si será posible o no, que estén los sistemas de climatización funcionando, pues, si lo permite. Si no lo permite, a ver, lo que habría que hacer es hacer una evaluación específica, es decir, hacer un análisis para ver en qué situación nos encontramos. De todas formas, si es posible que ese personal no esté directamente expuesto a la radiación del sol, que esté en zona cubierta, y luego las medidas pues, de hidratación y medidas de protegerse la cabeza si es posible, es decir, las medidas más o menos estándar. Porque bueno, ya digo, dependerá mucho de lo que me permita o no me permita hacer el avión. Si el avión me permite tener el sistema de ventilación activado, pues ahí ganamos mucho porque la temperatura será diferente. Si no es viable o en la zona donde esté el personal no es viable, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio de estrés térmico para ver en qué condiciones estamos de verdad, ¿vale? Y a partir de ahí ver qué medidas preventivas serían las más recomendables. En cualquier caso, volvemos a lo de antes. La formación del personal, importante. El que se puede hidratar, importante. Si hay varias personas, establecer rotaciones, de manera que el tiempo que permanezca pues, pueda ser, por ejemplo, cada 5 minutos, cada 5 minutos ir rotando. Habría que verlo en detalle. Gracias, Alejandro. Para Marianela, dice, si la persona trabajadora padece alguna alteración de la salud, ¿es obligatorio que los trabajadores con esta circunstancia lo comuniquen o es suficiente con informarles, por ejemplo, con un correo? Y en caso de que tengan alguna de estas afecciones, nos lo hagan saber. Nos lo pregunta Ana Tarrás del Grupo Gallo. Sí, es muy importante. Por eso lo más recomendable es que cada persona, cuando empiece en un centro de trabajo, se le hace un chequeo, sería lo ideal, donde tú estés al corriente de las patologías crónicas que tenga esta persona. Porque incluso, no solo en el calor, sino hay una serie de patologías que llevan condiciones especiales de trabajo. Y si no lo sabemos, estamos expuestos a que el trabajador presente X problemas, o sea, desde la persona que toma un medicamento que le produce somnolencia hasta el diabético que puede tener, que se descompensa más fácilmente ante estas situaciones de calor, y hay que ofertarle a ese trabajador condiciones un poco más especiales que a los demás trabajadores. O sea que siempre lo correcto, lo perfecto es hacer un buen chequeo antes que la persona empiece y comunique todas estas patologías que pueda tener, porque a veces hasta la más insignificante puede parecernos que no es importante y sí tiene que ver con cualquiera de estos cambios que están sometidos a un estrés físico, en este caso el calor, que es muy importante. Gracias, Marianela. Alejandro Castillo, para ti. Adrey Griño, de Marasi Iberia, nos dice, el Real Decreto aplica trabajos en exteriores, pero ¿qué pasa con trabajos en interiores? Por ejemplo, una industria que tenga en el interior de una nave de procesos en las que se generan calor y que la ventilación natural de la propia nave no es capaz de asegurar que se superen las temperaturas máximas. Tampoco es viable poner aire acondicionado, ya que es una nave de 30.000 metros cuadrados. Vale. Ahí pues, tendríamos que aplicar lo que dice el Real Decreto 486, porque ahí sí aplica directamente el 486, porque es un lugar de trabajo cerrado. En primera instancia, ver las posibilidades de climatización y ventilación, siempre que, porque te dice que te da la opción, digamos, la alternativa por el proceso productivo o por las condiciones del entorno. Pero bueno, ahí habría que valorar esa imposibilidad de climatizar.
¿vale? Si no es viable la climatización, lo que sí tiene que hacerse es el aislamiento. El aislamiento sí es un requisito que no establece el Real Decreto ningún tipo de condicionante. Entonces, ver cómo podemos, a través de sistemas de aislamiento, falsos techos, si la nave tiene alguna zona de, no sé, de ventanas o algo, poner tordos, ¿vale? Habría que actuar ahí. Si ya hemos cubierto esa fase, que sería la fase del lugar de trabajo, volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que evaluar el riesgo del estrés térmico, analizar la situación en concreto. Entonces, como no podemos cumplir con las medidas de climatización, probablemente en ciertas épocas del año, en función de la zona, habrá situaciones de estrés térmico. Y entonces, ¿qué tendremos que tener? Tenemos que tener formado al personal, la ropa lo más transpirable posible, hidratados, zonas de descanso. Es decir, ahí irían las medidas, digamos, entre comillas, más estándar. Y, por supuesto, ampliarlo a las medidas de alerta naranja o roja cuando se puedan dar esas circunstancias. En situaciones de alerta naranja roja, aquellas tareas más penosas, si son viables y posibles, no realizarlas o cambiarlas de día o cambiarlas de hora. Y tener especial cuidado, muy especial cuidado con la monitorización del personal. Gracias, Alejandro. Marianela, una pregunta para ti que nos hace Alba Elarre, de la empresa UAGN. Dice, la pregunta es si tengo trabajadores que trabajan al aire libre y, como ha ocurrido en otras veces, están, por ejemplo, en el Ramadán. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque no pueden ni comer ni beber. ¿Qué pautas debemos de tener en cuenta o cómo debemos de actuar para afrontar esta situación? O sea, son personas que tienen su religión en este caso y que no pueden comer ni... Bueno, realmente están expuestas a un riesgo bien fuerte porque si no podemos, o sea, inducirlos a que tienen que tomar agua y a usar la ropa adecuada o a salir de la temperatura, incluso sería aconsejable que no se presentaran a trabajar, lo valoraran de algún punto de vista laboral, que esa parte se va de nuestra expectativa, o sea, de nuestro rango, ¿no? Pero es un peligro tenerlos expuestos horas o el tiempo excesivo a las altas temperaturas y más, que son formas de que no son fáciles de que entiendan el peligro al que están expuestos. O sea, que aquí es una responsabilidad que trabajen esas personas que no van a cumplimentar lo que está programado y lo que es correcto. O sea, que es tomar agua, comida adecuada y estar las horas, o sea, el tiempo necesario a la exposición. Aquí es una situación delicada que tienen que valorar en el trabajo, o sea, de acuerdo al puesto que ocupe la persona, que no se le debe permitir estar expuesto a esa cantidad de horas sin la hidratación adecuada, sin las condiciones físicas elementales que lleva este tipo de trabajo. Vale, gracias, Marianela. Aquí, si me permite, Rubén, hacer un inciso. A ver, las medidas preventivas son de obligado cumplimiento. Es decir, el trabajador no puede decidir si cumple o no cumple una medida preventiva. Entonces, si estamos en una situación de estrés térmico, la responsabilidad del empresario es que esas medidas preventivas se lleven a cabo. Y si ese señor, por motivos religiosos en este caso, o de ideología, o de lo que queramos llevar a cabo o indicar, no quiere, no puede trabajar. Pues no puede trabajar. No puede trabajar. Y la contratación de ese señor se la tiene que plantear el empresario. Porque es su responsabilidad. La ley de prevención no está supeditada, ni la ley ni sus reales decretos de desarrollo, no está supeditada ni a costes económicos, ni a ideologías, ni al criterio del trabajador, a excepción de aquellos casos de los reconocimientos médicos. Pero la aplicación de las medidas preventivas es responsabilidad de su cumplimiento por el empresario y de su seguimiento. Lo que ha comentado antes el compañero Alejandro Hernández, la responsabilidad del deber ir vigilando. Entonces, estas son las medidas necesarias para trabajar aquí y son las que se tienen que poner, con las que tienen que cumplir. Perfecto, Alejandro. Venga, otra pregunta que nos hacen Eduardo Fernández, de la empresa Parros.
Dice, buenas tardes. En el caso del cálculo del índice WGT, ¿se necesitaría instrumental específico o serviría una estimación? Para hacer el cálculo del índice WGT, el monitor de estrés térmico. Alejandro Castillo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, simplemente nos indica Eduardo Fernández del Grupo Parros que dice que para calcular el índice WGT, si se necesita un instrumental específico o serviría una estimación del técnico o del propio empresario. No, tiene que ir con un medidor, con un termómetro, como hemos dicho antes. Y eso va a dar unas lecturas de unas temperaturas. Lee 3 temperaturas: temperatura seca, temperatura húmeda y temperatura de globo. Y con eso el propio equipo te hace ya el cálculo del índice WGT para exteriores o para interiores. ¿Vale? Pero estimación no debe de ser por estimaciones, debe ser por datos reales. Vale, estupendo, Alejandro. Marianela, Miguel Guillén de MAPSA nos pregunta, ¿vigilancia de la salud determina si un trabajador es apto o no para trabajar en un puesto con riesgo elevado de estrés térmico, haya o no medición hecha de sobrecarga térmica? Sí, es lo mismo que nos decía Alejandro anteriormente con el caso anterior. Si la persona no está apta para trabajar, el centro de trabajo, la empresa, no puede permitir. Y para esto existen parámetros donde se miden estas características y no se permita que trabaje si no es así. Vale, gracias, Marianela. Manuel Rodríguez nos pregunta para ti, Alejandro Hernández, ¿es posible bonificar los cursos específicos de prevención de estrés térmico? Bueno, unificar no entiendo bien a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, lo que hemos... Perdón, Rubén. ¿Es posible bonificar los Perdón. cursos específicos de prevención de estrés térmico del calor? Sí. Tanto la modalidad que tenemos en formato presencial, que tiene una duración de 2 horas, como la formación online, se pueden bonificar ambas, ¿de acuerdo? La formación online la tenemos disponible en cualquier momento, es decir, recibimos la solicitud, hacemos la inscripción y con 2 horas en el plazo de una semana, máximo 15 días, estamos dando para que los trabajadores lo puedan realizar a través de la plataforma de formación online. Y en el caso de la formación presencial, pues dependiendo de la zona donde estéis, tanto en nuestras delegaciones, en nuestras instalaciones como las de cualquier cliente, nos podemos acercar e impartir la formación presencial de 2 horas in situ. Pero las dos son bonificables. Gracias, Alejandro. Alejandro Castillo, para ti, dice, buenos días, ¿se deben documentar las alertas meteorológicas y las medidas preventivas a llevar a cabo en caso de alerta? ¿Dichas medidas preventivas se deben llevar a cabo solo en caso de alarma? Son 2 preguntas. Vale, bueno, a ver, las medidas preventivas se deben de llevar a cabo en el momento que existe riesgo de estrés térmico, independientemente que estemos en una alerta naranja o roja. Si hay riesgo de estrés térmico, hay que establecer unas medidas preventivas y esas medidas preventivas se tienen que implantar en la empresa. ¿Qué ocurre? Que no serán lo mismo las medidas preventivas para una situación, digamos, entre comillas, más o menos normal, climatológicamente hablando, que en una situación de alerta naranja o roja. ¿Vale? Pero en cualquier caso, hay que tenerlas, hay que documentarlas y hay que controlar su aplicación, lógicamente, claro, como cualquier otra medida preventiva laboral. No sé si con eso Vale. contesto ya 2 o queda alguna parte, ¿cómo eran 2? Yo creo que está contestado, Alejandro. Vale. Nos vamos a una pregunta que nos hace Abraham Maestra. Dice, ¿las medidas generales que planteáis son para condiciones normales, no para condiciones de alerta naranja o roja? En estas condiciones sería necesario implementar medidas adicionales para estos casos, ¿verdad? Bueno, a ver, Alejandro, sí. Bueno, a ver,
partimos de la base, lo que hemos dicho antes. En situaciones de alerta naranja o roja, se debe de intentar no hacer la tarea. Eso es lo que primero se debe de intentar, ¿vale? Porque tenemos que evitar el riesgo, porque hay una alta probabilidad de tener un problema térmico en el trabajador. Esto irá lógicamente en función de la tarea a realizar. Porque si yo estoy en una zona, o por ejemplo, lo que comentaba antes, si yo soy un agricultor y estoy en un tractor y el tractor está climatizado y yo estoy dentro de mi cabina cerrada, pues bueno, mientras que estoy ahí, pues me da igual la alerta naranja o roja, porque estoy climatizado. El problema es cuando estoy expuesto directamente a esa situación. Ahí, en principio, si es viable, se debe de intentar o no realizar, o aplazar, o cambiar de hora. Cuando no haya más remedio que realizar la actividad, hay que tener especial control de la misma. Y ahí es vital la monitorización, la presencia de un recurso preventivo, ¿vale? Y los permisos de trabajo. Los permisos de trabajo son obligatorios. Obligatorios como tal no es. No hay ninguna norma en ningún sitio que diga que establezcas un permiso de trabajo. Pero la situación es tan peligrosa que si no tenemos claro el proceso a seguir, las medidas a implantar y que se cumplen esas medidas, nos vemos en una situación de un accidente mortal. Pasa parecido, el ejemplo que ponía antes, a un recinto confinado. Un recinto confinado es una situación muy característica, muy peculiar y muy peligrosa. ¿Por qué es ahí necesario un permiso de trabajo y un recurso preventivo? Pues porque como no se hagan las cosas de forma correcta y adecuada, las consecuencias pueden ser un accidente mortal. Y en situaciones de alerta naranja o roja hay muy alta probabilidad de un golpe de calor. Vale. Pues yo creo que con esto la mayor parte de las preguntas están respondidas, las hemos intentado agrupar. Las que no nos ha dado tiempo a responder durante el webinar las responderemos a través del email y os daremos la debida respuesta. Y con esto vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido por vuestro tiempo, por vuestra participación y estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Buenos días.